Hola, ¿qué tal, gente que piensa? Hace casi 2 años hice un video titulado ¿Por qué no soy ateo? Video que a partir de hoy está en privado, pero no por la enorme cantidad de dislikes o puteadas o amenazas de muerte que recibí por el video. Todo eso, lejos de desmotivarme, era para mí como una medalla por pensar diferente. Pero luego de varios libros más sobre mis hombros, uno que otro documental y decenas de debates con ateos, y por cierto varias horas de reflexión respecto a mi postura, hoy esta es muy distinta a lo que solía ser. Es por esto que he decidido hacer este nuevo video a fin de que este sea realmente representativo de mi pensamiento actual sobre este tema. Así que ya ahora sin más, comencemos con este video. A ver, el ateísmo es la no creencia en ningún tipo de deidad o ser superior de cualquier tipo. ¿Por qué yo no comparto esta postura? Pensemos un poco en la evolución, en la cual de hecho yo creo, por cierto. Citando a nuestro agnóstico amigo Charles Darwin de la página 92 a 93 de su autobiografía. Otra fuente de convicción en la existencia de Dios relacionada con la razón y no con los sentimientos, y que mi impresión tiene mucho más peso, así se desprende de la dificultad extrema, o más bien la imposibilidad de concebir este inmenso y maravilloso universo, incluyendo al hombre con su capacidad de mirar muy hacia atrás o muy hacia el futuro, como resultado de la casualidad o necesidad ciega. Cuando esto se refleja, me siento obligado a mirar a una causa primera que tiene una mente inteligente en algún grado análoga al hombre. Y ahora traslademos esta cita a mi lenguaje. Los animales van cambiando mediante pequeñas modificaciones graduales para ir adaptándose al medio. Pero, ¿qué es lo que le dice al ADN qué modificaciones o mutaciones debe ir haciendo para adaptarse correctamente al medio? Y la respuesta es solo selección natural. ¡Ja! Soy tan inteligente y eso que ni siquiera tengo conciencia de mi propia existencia. Si tenemos una era glacial, sabemos que los cambios correctos para mantenerse vivos a un animal como el estegodón serían una capa más gruesa de grasa y piel más peluda, dando paso así a su sucesor, el mamut. Sabemos y entendemos esto porque somos seres pensantes, pero ¿cómo lo sabía el organismo del estegodón si se supone que las mutaciones en el ADN son de forma azarosa y sin ninguna clase de predestinación? Y entonces reitero mi pregunta, ¿por qué los cuerpos de los animales se modifican de acuerdo a sus necesidades? Y la respuesta es porque si no se extinguen, pero claro, eso lo sabemos nosotros porque somos seres pensantes, pero ¿cómo lo sabe el organismo del animal? Entonces vemos que el organismo genera respuestas inteligentes a problemas complejos, lo que me lleva a la idea, al igual que a Darwin, de que existe un ser superior inteligente, ajeno al ser humano y que interactúa con su creación, ser al que llamo Dios. Pero, ¿qué se entiende por Dios? Si revisamos a las culturas a lo largo del mundo, vamos a encontrar diferentes definiciones y distinciones de Dios. Cada cultura le otorga diferentes características entre sí. Y de hecho, un buen ejemplo de esto es el documental 99 minutos en el cielo. Yo, por ejemplo, podría decir que Dios es la conciencia que habita dentro de cada uno de nosotros y nos incita a hacer el bien. Lo que para un ateo promedio sería más bien un instinto derivado de siglos de vida en tribu. O bien podría decir que Dios es el amor en sí mismo, cosa que para un ateo más cientificista sería más bien eso, una reacción química, equivalente a comer, por ejemplo, altas dosis de chocolate, aunque para quienes hemos estado enamorados alguna vez, sabemos que una reacción y otra, aunque sean similares químicamente, en la práctica no tienen nada que ver la una con la otra. Pero en fin, dejemos de especular. Mi definición de Dios es un ser inteligente que interviene sobre la vida y a su vez es responsable de la misma, al que el hombre se ha intentado acercar por medio de las distintas religiones. Algunas veces con más éxito, otras con menos y otras ya de fondo sin ningún tipo de éxito. Ahora, como ya expliqué, la evolución no refuta la idea de Dios. De hecho, ambas posturas, como expliqué en este video, pueden ser perfectamente complementarias. Depende de cada persona. Lo que sí es que la teoría darwinista no explica el origen de la vida, más bien la evolución de la vida misma. La rama de la ciencia que se aboca a explicar el origen de la misma se llama abiogénesis, y es un proceso completamente distinto. Existen actualmente varias teorías de cómo se originó la vida, o sea, cómo pasamos de la no vida a la vida, como la teoría de la pansermia, la teoría glacial, la teoría de los principios simples, pero actualmente las dos visiones más reconocidas por el mundo científico son principalmente la hipótesis del mundo ARN y la teoría del mundo de hierro y sulfuro. Y esta última es la que desde mi punto de vista ha generado las pruebas más palpables hasta la fecha. Ahí en donde fracasó el experimento de Miller en 1953, intentando demostrar cómo la vida podía autogenerarse de forma espontánea, es en donde en 1997 los científicos Westerhauser y Huber lograron el renombre mundial. Estos mezclaron monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y partículas de sulfuro de níquel a 100 grados Celsius, y con esto demostraron que se podían generar aminoácidos, e incluso en 1998 fueron capaces de generar péptidos, de acuerdo a su publicación del año 2000, Origen de vida, la vida que nosotros no conocemos. Ahora, esto es un aminoácido, partículas que por su relativa simpleza pueden ser configuradas mediante el azar.
Eso ya está demostrado. Actualmente se reconocen alrededor de 20 tipos distintos de aminoácidos. Ahora, la propuesta es que estos aminoácidos por sí solos sean capaces de formar una proteína, lo cual de hecho no se ha demostrado hasta la fecha. Debido a que si los aminoácidos no toman el orden correcto de manera sincronizada, sencillamente la proteína no se forma. Y si bien esto es muy difícil, supongamos que luego de miles de millones de intentos fallidos en la Tierra primitiva, esto finalmente ocurrió. Y sin embargo, el siguiente paso es saltar de lo improbable a lo imposible. Estoy hablando de la célula. Para que las proteínas y péptidos formen una célula se necesita un orden. Ese orden está dado por un código. Ese código se llama ADN. Sin el ADN y el ARN que organicen la célula, es imposible que alguna de estas pueda llegar a formarse espontáneamente, incluso tratándose de la célula más básica y primitiva posible. De acuerdo a Jeffrey Cooper, solamente una macromolécula capaz de dirigir la síntesis de nuevas copias de sí misma podría ser capaz de reproducirse y posteriormente evolucionar. Y dado que no hay un ADN inicial que la forme, y el ADN por sí solo no es capaz de autogestionarse, sobre todo si consideramos que tan solo una molécula de un diámetro de ADN está compuesta por más de 3 millones de bases perfectamente articuladas formándola. Sencillamente la teoría, que si bien es lógica, dista todavía mucho de la realidad. Pero, ¿eso demuestra que Dios existe y creó la vida? No. Solamente demuestra que el origen de la vida en sí mismo es todavía un misterio. Y yo estoy haciendo un enlace entre ese misterio y este guía invisible de las características de los seres vivos que luego son filtradas por la selección natural. Revisemos ahora también una cita del señor Stephen Hawking. Como el tiempo mismo se originó a partir del propio Big Bang, este hecho no pudo ser causado por nada ni por nadie, lo que dejaría teóricamente a Dios fuera del cuadro, a menos que Dios exista de forma ajena a nuestra concepción del tiempo, siendo entonces el tiempo mismo una creación de Dios, cosa que no es tan descabellada de pensar si consideramos que hasta los agujeros negros son capaces de distorsionar el tiempo y el espacio. Para finalizar, yo al igual que sujetos como Francis Collins o Charles Townes, como tantos otros, no veo a la ciencia y a la religión como rivales, sino aliados en el desarrollo de la vida humana. La ciencia entrega el cómo y la religión el para qué, siendo la religión de hecho el origen de la filosofía. Ahora claro, yo no creo actualmente en ninguna religión en particular, soy un cristiano deísta, pero considero necesario el desarrollo de la espiritualidad y la búsqueda de la divinidad como acciones necesarias en la vida del hombre para que éste consiga la trascendencia. Y ojo que no estoy hablando de la vida después de la muerte, sino de dejar huella en esta sociedad aún después de que hayas partido de ella. Todo lo anteriormente señalado, suma de experiencia personal que me reservo para mí, es que yo no soy ateo. Lo que no significa que tenga algo en contra de los ateos, para nada. Ni siquiera estoy intentando cambiar su forma de pensar o ver las cosas. Que cada quien piense lo que estime conveniente. Eso es cosa de cada uno y ahí yo no me meto. Como siempre, recordándoles que esta es solo mi opinión y que nos vemos en una próxima entrega.